Quiero compartir con ustedes un tema que vino a mi corazón. Me decía algún hermano esta semana que se había que traer casco hoy. Le decía yo que si quería que lo trajera. Me dice, no, yo le pongo el pecho a las balas y a las pedradas. Entonces yo le decía, bueno, entonces pídale a Dios que le ponga la coraza de justicia, porque el pecho va a ser como el de King Kong, bien golpeado, va a resultar el día de hoy. No, mentira. Lo que Dios habla o lo que Dios pone en el corazón de uno siempre también es primero, o más bien es primero para uno y luego para la iglesia. Pero yo quiero que usted tome una actitud de recepción ante la receptividad ante la palabra del Señor, y que usted la pese y que usted tenga bien ir a su casa, terminar de estudiarla y decirle al Señor qué quiere hacer o qué va a hacer usted con esa palabra. Amén. Y lo que quiero compartir con ustedes, vamos a ver, Javito, no sé si me pone la presentación, es este tema: ocúpate de tu salvación, un llamado serio. Desde ahí más o menos saben por dónde voy. Ocúpate de tu salvación, un llamado serio. Quiero que vaya a Filipenses 2, a partir del verso 12. Busque su Biblia. Javi, si me le bajas un poquitico a la música. Gracias. Filipenses 2, del 12 al 15. Amén. Vamos a leer. Voy a leer para ustedes. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, esto lo dice Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Padre, queremos agradecer este tiempo, rogar que en esta hora tú nos hables, Dios, tú nos dirijas, que tú transmitas a través de mí, Señor, lo que hoy CCF necesita oír, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿alguna vez usted ha sentido el peso de una responsabilidad muy fuerte? Una responsabilidad muy grande. Usted dice, no, yo no puedo echarme esto encima, ¿verdad? Como aquella pareja, por no decir solo madre, como aquella pareja de adolescentes que tal vez quedan embarazados y se dan cuenta que la vida les cambió, que ya no son niños, aunque tengan 15 o 16 años, pasan a ser adultos inmediatamente, porque la vida les cambió. Algo así, si lo puedo homologar, es la responsabilidad que implica este pasaje para nosotros. Y en los versículos que vamos a estar explorando hoy, que son estos que acabamos de leer, Pablo nos recuerda, hermanos, que nuestra fe no es solo un asunto de palabras o emociones, sino que nuestra fe es un llamado serio a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Iglesia, y estas palabras del apóstol no son solo un recordatorio, una advertencia fría de Pablo, sino un recordatorio solemne, hermanos, de que nuestra relación con Dios merece la mejor reverencia y el compromiso total de parte de nuestra vida para ocuparnos de tan grande salvación. Y para entender la profundidad de este llamado, necesitamos primero transportarnos al contexto en el que se escribe este pasaje, Filipenses 2, del 12 al 15. Para entender un poquito el contexto, necesitamos entender qué era lo que estaban viviendo los creyentes de la iglesia en Filipos. Y desde un punto de vista geográfico, quiero contarles que Filipos no era una ciudad común. Filipos era una colonia romana, estaba ubicada en Macedonia Oriental,
para nuestros tiempos hoy conocida como Grecia, un país, según dicen, hermosísimo. Era una ciudad realmente importante, la ciudad de Filipos, una ciudad con gran desarrollo comercial. Tenía una inmejorable ubicación, estaba ubicada sobre una colina que dominaba el río llamado Gangas. Estaba llena de minas de oro, de minas de plata, y en las montañas vecinas habían numerosas fuentes de agua. Así que esto hacía que sus ciudadanos se sintieran muy orgullosos de ser filipenses, del estatus que estas condiciones le daban. Porque filipenses no solo son los de la iglesia, ¿verdad? A veces pensamos que los filipenses son los de la iglesia. Filipenses eran todos los que habitaban en Filipos. Entonces eran así como los cartagos, ¿verdad? Orgullosos de ser cartagos. Y cuando usted va después de Tres Ríos para allá, todo el mundo se burla del Cartago. Pero nosotros estamos orgullosos de ser Cartago, al menos yo. Yo estoy orgulloso de ser Cartago. Así eran los filipenses. Entonces era una ciudad erguida, una ciudad de orgullo, una ciudad potente, poderosa, no sé, un Escazú, un Santana, ¿verdad? Con gente de mucho dinero, orgullosos de vivir ahí. Ese era el contexto geográfico de la ciudad de Filipos. Y desde un punto de vista espiritual, hermano, déjeme contarle que los filipenses eran ciudadanos, eran personas profundamente arraigadas a las prácticas paganas de la época. Profundamente arraigadas a las prácticas paganas de la época. Es decir, tenían otros dioses. Ya puede usted imaginar un poquito el contexto en el que se desarrollaba la iglesia en Filipos. Una iglesia tremendamente pagana. No voy a mencionar a Cartago en este momento en eso. Pero era una ciudad tremendamente pagana. Ahora usted me dirá, bueno, ¿qué pasaba con la iglesia? Ya vimos la parte geográfica, ya vimos la parte de la vida espiritual o del ambiente espiritual, del clima espiritual que se vivía en Filipos. Déjeme decirle que desde un punto de vista del desarrollo de la iglesia, Filipos fue la primera ciudad dentro del continente europeo que oyó el evangelio. Fue la primera. ¿Recuerda el carcelero de Filipos? Aquel que vino al Señor después de que hubo aquel gran temblor y que Dios sacudió los cementos de la prisión. ¿Recuerda a Lidia? Aquella mujer mencionada que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira y que Dios tocó su corazón para que escuchara y recibiera el mensaje de Pablo. Bueno, ellos dos prácticamente fueron de los primeros miembros de la iglesia de Filipos. ¿Usted sabía eso? El carcelero de Filipos es muy fácil, porque el carcelero de Filipos. ¿Ok? Hermanos, ellos fueron parte de los primeros miembros de la iglesia. Los cristianos allí, los filipenses cristianos, la iglesia no solo experimentaba o enfrentaba presiones culturales, sino también la persecución de proclamar a Cristo como el Señor. Fueron la primera ciudad en este continente que vino al Señor en medio de una ciudad pagana, en medio de una ciudad con prácticas religiosas que no eran hacia nuestro Dios. Pero la iglesia en Filipos no únicamente enfrentaba desafíos externos. La iglesia en Filipos también enfrentaba desafíos internos, dice la palabra. El hecho de que Pablo los mandara en el capítulo 2, verso 2, a sentir lo mismo, estoy seguro que usted sabe ese versículo. El hecho de que en el verso 14 de este mismo capítulo los exhortara a hacer todo, y lo acabamos de leer, sin murmuraciones y contiendas. Y esto aunado a la mala relación que en el capítulo 4, verso 2, Pablo menciona, la mala relación que había entre dos hermanas de la misma iglesia. Todo esto hace que algunos estudiosos y nosotros mismos podamos inferir que la iglesia de Filipos tenía problemas espirituales, problemas enfocados en la división que todas estas cosas causaban en la iglesia. No obstante, Pablo también, y quiero mencionarlo, en el capítulo 1, Pablo elogia a la iglesia de Filipos y les dice que ellos desde el primer día han estado en la comunión del evangelio. Nótese que cada vez que Pablo le habla a alguna de las iglesias, siempre empieza con lo positivo. Yo aquí empecé un poco con lo negativo. Pablo siempre repasa lo positivo, pero también son cartas de amonestación, como aquella, se me olvida, no me acuerdo a qué iglesia es, que la elogia y de un pronto a otro le dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido el primer amor. Porque siempre había luces y sombras en las iglesias, como en cualquier organización social.
¿Ok? Entonces, Pablo, como acostumbraba en sus cartas, aprovecha la oportunidad para elogiarles, para mandarles, para advertirles, para corregirles. Y Pablo les escribe esto desde una prisión, alentándolos a mantener una fe activa, una fe vibrante, incluso cuando las circunstancias en la ciudad de Filipos y a nivel interno de la congregación parecían estar en contra. Y específicamente en los versos 12 y 13 que usted tiene por ahí, que acabamos de leer, parafraseando lo que Pablo quería decir, yo puedo decir que Pablo les mandó a instruir: no dependan de mí, no dependan de mi presencia para preservar o para perseverar. Antes bien, ustedes trabajen en su salvación con temor y con temblor, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, sencillo, porque es Dios quien obra en ustedes. Parafraseando lo que dijo Pablo en esos versículos, a veces se me hace más sencillo ponerlo en mis palabras. Entonces, hermanos, este es el contexto natural y espiritual en el que encontramos este pasaje que hoy Pablo quiere compartir con nosotros a través de la palabra. ¿Me siguen hasta acá? Amén. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿qué tenemos nosotros que ver con esto? Hermanos, aunque esta epístola se escribió 62 años después de Cristo, Pablo estaba en una prisión. Algunos estudiosos dicen que la prisión estaba en Roma, otros estudiosos dicen que la prisión estaba en Éfeso. Aunque esto se escribió hace tantísimos años, la realidad es que hoy en día nosotros enfrentamos desafíos similares. Hermanos, hoy en día la mayoría de los cristianos no nos enfrentamos tal vez a amenazas físicas, al menos acá, ¿verdad? Pero en otros continentes sí hay amenazas físicas y hasta los matan a los cristianos. Nosotros no, gracias a Dios. Pero sí vivimos en un mundo donde las distracciones y donde los compromisos superficiales amenazan constantemente con diluir su fe y mi fe. Y a la vez, hermanos, aunque no lo queramos, el enemigo trabaja para sembrar división, para sembrar discordia entre la misma iglesia. Por eso usted ve que existen muchas denominaciones, no que eso sea malo, pero sí hay roces entre ellas. Porque en la iglesia el enemigo pone división. Y peor aún, como en la iglesia de Filipos, el enemigo trabaja para sembrar discordia entre los miembros de una misma congregación, generando contienda, generando división, generando un ambiente que no es el propicio para hacer lo que Dios nos mandó a hacer y para cuidar de nuestra salvación. Entonces, el ambiente que hoy nos rodea es muy similar al que enfrentaba la iglesia en Filipos, pese a esto que acabo de decir, hermano. Con base en ello, entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos responder al llamado de Pablo hoy? Fabián, ya lo leíste, ¿ok? Ocuparme de mi salvación con temor y temblor es un llamado serio, no es jugando la cosa. Ok, ¿cómo podemos responder al llamado de Pablo? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que nuestra salvación sea evidente a los demás? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que los demás vean que Cristo está cumpliendo su propósito perfecto en nosotros? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces yo quiero compartir con ustedes, hermanos, algunos puntos sobre qué significa ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a primero empezar con eso. ¿Qué significa ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor para poder entender cómo responder a este llamado de Pablo? Lo primero que debemos examinar en esta frase o en este contexto, como ya lo dije, es ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Y bueno, para ello necesitamos entender primero qué significa la palabra ocúpense, ¿cierto? Ocúpense, la palabra griega que ustedes ven allí, pronunciada katergazomai, yo no hablo en griego como el hermano Josh que estuvo dándonos el seminario, pero bueno, ustedes lo pueden ver ahí, es traducida como ocúpense. E implica, óigame bien hermano, qué lindo, implica trabajar con esfuerzo constante, con compromiso y con propósito. Eso es ocuparse de algo, trabajar con
esfuerzo constante, compromiso y propósito. Hermanos, quiero aclarar, esto no significa que su salvación y la mía dependa de nuestras obras, porque la salvación es un regalo de gracia. Amén. Sino que somos llamados a vivir esta fe activamente, demostrando el fruto que esa fe produce en nosotros a los demás. Eso significa ocuparnos de nuestra salvación. Amén. ¿Estamos claros con el término ocúpense? Ahora bien, podemos ahora mencionar 3 aspectos que nos arrojan luz sobre qué significa ocuparnos de esa salvación con temor y temblor. Lo primero, hermanos, y que ya lo mencioné un poco, es que la salvación es un regalo que produce acción. En Efesios 2, del 8 al 10, leemos, el mismo capítulo que estamos ahí, que somos salvos por gracia mediante la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, también dice por ahí que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, esto ilustra que la salvación no es un destino final en sí mismo, sino que más bien es el comienzo de una vida de transformación. Hermanos, somos llamados a vivir de tal manera que los demás vean la gracia que ha sido depositada en nosotros. Es decir, la salvación es un regalo que debe producir en nosotros acción para testificar de ese regalo que hemos recibido. ¿Y testificarlo a quién? A los demás. Llámese desde su familia hasta su comunidad, el trabajo, no sé, cualquier persona con la que usted se rodea. Permítame ilustrarle un poquito esto para que tal vez lo podamos entender mejor. Pensemos en un agricultor que recibe una tierra fértil como regalo. ¿Hay alguien aquí a quien le hayan regalado un terreno? A mí tampoco. Pero bueno, pensemos en ese agricultor. Le regalaron un terreno, no es malo. Andabas en tierra blanca, lindo, de esos que se ven verdes, ¿verdad? Y es fértil y me lo regalaron. Gloria a Dios, no es un terreno ahí que no nace nada. Aunque la tierra sea un regalo, ese terreno requiere trabajo para producir fruto. Me lo regalaron, pero tengo que trabajarlo. Es fértil, pero si no lo trabajo, no hay fruto. Si el agricultor no siembra, si el agricultor no cuida la tierra, no verá el fruto nunca de esa labor. De la misma manera, hermano, Dios le da a usted y me da a mí la salvación. Pero Él espera que usted y yo nos ocupemos de esa salvación, que la cultivemos, amén, que cultivemos nuestras vidas mediante la obediencia y el servicio. Ya soy salvo y no me voy a meter en el tema de que si se pierde y no se pierde, eso le queda al pastor. Vea que no he dicho nada de eso, he dicho de ocuparnos de la salvación. Ok, entonces la salvación es un regalo que produce acción, no es algo pasivo. Por otra parte, cuando Pablo dice con temor y temblor, no está sugiriendo que usted y yo vivamos atemorizados, hermano. Eso es un mal concepto sobre lo que es temor y temblor, sino que adoptemos una actitud de reverencia y de humildad ante la magnitud del regalo recibido, ante la magnitud de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, en el contexto bíblico, temor no es miedo, sino un respeto profundo hacia Dios, un reconocimiento de su santidad. Amén. Imagínese estar delante de la presencia del Señor y contemplar su santidad. Eso es temor y temblor. Y un ejemplo de esto, de cómo es el temor y temblor delante de la presencia del Señor, está en Isaías 6:5, cuando el profeta tiene una visión de Dios en su trono y exclama en el capítulo 6 del verso 5 de Isaías: ¡ay de mí! Hay una canción muy linda sobre esto, ¿verdad? ¡Ay de mí! Soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros, es decir, pecador, y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Hermanos, aquí lo que hace Isaías es reconocer su pequeñez ante la magnitud del Señor.
Amén. Eso es lo que hace ante la gloria del Señor. Hermanos, y este reconocimiento lo lleva a ser purificado y ayuda a Isaías a ir y cumplir la misión que el Señor había destinado para él. Entonces es un sentimiento, es un reconocimiento de la magnitud de lo que es el Señor y de lo que yo soy. Porque sí, soy hijo de Dios. Me encantó esa canción. Muy acorde con lo que estamos hablando ahorita. Soy hijo de Dios. Soy un rey, me ha dado vestidos nuevos, pero no debo perder la perspectiva de quién es Él en relación conmigo. Eso hizo Isaías. Eso es temor y temblor. Ahora bien, hermanos, lo que muchos no logran entender es que Dios no nos llama a una fe pasiva, como lo acabo de mencionar. Y eso es algo que queda claro ya en el verso 13, cuando el apóstol dice que Dios mismo es el que produce en nosotros lo mismo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso significa que usted y yo no estamos solos en este proceso. Amén. Él nos capacita para cumplir su propósito, pero su responsabilidad y la mía sigue siendo real. Bueno, Dios está conmigo. Él produce el querer como el hacer. Sí, hermano, pero su responsabilidad para ocuparse de la salvación, valga la redundancia, es suya, con apoyo del Señor. Debemos tomar decisiones conscientes que reflejen que hemos sido salvos, que reflejen que hemos abrazado el regalo de nuestra salvación. Así que mientras reflexionamos, hermanos, sobre la naturaleza activa, esta naturaleza activa de nuestra fe, podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? Fabián, aterrícelo, ¿verdad? Aterrícelo a nuestra vida diaria. ¿Cómo vivimos esta salvación en acción? Enfrentando los desafíos que nos brinda este mundo, que nos brinda este contexto espiritual. ¿Cómo podemos nosotros afrontarlo? Bueno, hermanos, déjeme decirle que necesitamos entender con mayor profundidad cuál es la actitud y el comportamiento con el que Pablo nos exhorta a afrontar esta responsabilidad. ¿Cómo la ponemos en práctica? Primero entendamos bien cuál es la actitud con la que Pablo nos llama a enfrentarla. Y precisamente esa actitud es una actitud de, lo he dicho muchas veces, de temor y de temblor. Y vamos a profundizar en eso un poquito, porque el temor y el temblor es la actitud que usted y yo debemos emplear para cuidar de nuestra salvación. Él nos llama a ocuparnos de nuestra salvación, pero hay dos palabras claves: temor y temblor. Y estas palabras nos invitan a reflexionar muchísimo sobre la actitud con la que debemos abordar nuestra relación con Dios. Hermanos, nuestras vidas dependen enteramente del Señor y Él hace la obra en nosotros, pero usted y yo somos responsables de ocuparnos de ello. Así que quiero comentarles algunos aspectos importantes relacionados específicamente con temor y temblor. Ya les comenté unos poquitos, pero quiero entrar a profundidad en este tema. ¿Qué significa temor y temblor? Y en el verso 12, la palabra temor proviene de la palabra griega que ustedes ven ahí, phobos, que se pronuncia fabas, que como ya lo dije, no significa un miedo aterrador. Eso no es temor, sino un profundo respeto, una profunda reverencia ante Dios. Y me encanta esta palabra, un asombro ante Dios. Es como cuando usted se queda, no sé, como así. Cuando usted vio a su esposa por primera vez, yo estoy seguro que usted se quedó de esa manera, o a su esposo. Dígame que sí, ¿verdad que sí? Con asombro, sin palabras, ¿verdad? Sin nada que decir. Eso es temor. Y este tipo de temor nos lleva a reconocer la grandeza y el poderío y la magnificencia de nuestro Dios. Y nos lleva a reconocer su santidad. Y ante todo nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Pues sin Él no somos absolutamente nada. Si estamos claros con temor, hermanos. Por otra parte, el temblor que se menciona allí, de la palabra griega tromos, que se pronuncia tramás, esto implica una actitud de humildad y seriedad ante la presencia de Dios.
Déjeme decir un costarriqueñismo, va a sonar feo, pero ustedes me van a entender. La salvación y Dios y nuestro proceso de salvación no es una charanga. Puedo decir un término más feo, pero me arrepentí, por eso dije charanga. Ustedes saben cuál es el término, si no se los digo cuando termine el culto. La salvación es un proceso serio y eso significa el temblor delante de Dios. Seriedad, humildad ante la presencia de Dios. No estamos ante cualquier persona. No cualquiera fue el que nos dio salvación, porque nadie puede dar salvación. Solo el Señor, solo Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando hablamos de temor, es un recordatorio de nuestra fragilidad humana frente a su majestad divina. Por más grande, por más grueso, dígame gordo, no importa que usted me vea, yo soy muy frágil delante de la presencia del Señor. Por más intelectual que usted sea, usted es muy frágil delante de la presencia del Señor. Por más profesional que usted sea, bueno para alguna cosa, talentoso, habla muy bien, canta extraordinario, todo el mundo le admira, cualquier cosa, lo que usted sea, el estatus económico que usted tenga, usted es muy frágil delante de la presencia del Señor. Y el temblor nos hace reconocer eso. Entonces no se trata de paralizarnos del miedo, sino de vivir con la conciencia de la responsabilidad y el privilegio que significa ser hijos de Dios a través de la salvación que Él nos regaló a usted y a mí. ¿Están conmigo, hermanos? Amén, los veo muy serios, pero no importa, está bien, sigamos. Quiero darles algún par de ejemplos bíblicos de temor y temblor, y ya les di el primero, y está en Isaías 6:5, cuando Él dice: ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey. Hermanos, aquí vemos que Isaías reconoce su pequeñez y reconoce su pecaminosidad delante del Señor. Reconoce lo sucio que estaba frente a la pureza, a la santidad y a la majestad de Dios. Isaías, traduciéndolo al tico, de esta no me salvo. O sea, he visto al Señor y estoy tan sucio, soy tan pecador. De manera similar, el apóstol Pedro en Lucas 5, verso 8, todo lo que estoy leyendo está en la Reina Valera revisada para que lo tengan en claro. Cuando Pedro ve el milagro de la pesca milagrosa, que me encanta esa escena, Pedro cayó de rodillas. Pedro estaba rejego, no quería. ¿Para qué vamos a tirar las redes? Estamos toda la noche. Pero es que Pedro no había reconocido al que tenía al frente. Y cuando lanza las redes y la barca prácticamente se hunde, que tuvieron que llamar a otros para ayudar, Pedro reconoce en ese momento delante de quién estaba. Y cae de rodillas y le dice más bien al Señor: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Pedro reconoce el poderío del que estaba al frente de él. Creo que estos ejemplos nos muestran que el temor y temblor al Señor no nos alejan. No es que el Señor está allá y yo estoy aquí. No, más bien el tener temor y temblor delante de la presencia del Señor, siempre y cuando lo tengamos con una actitud correcta de reverencia, de respeto, nos acerca al Señor. Si usted le tiene miedo a alguien, ¿usted qué va a hacer con ese alguien? ¿Va a tratar de estar cerca o lejos? Si en el colegio había alguien más grande que yo y que me la tenía prometida, júrelo que yo no me le acerco a esa persona. Eso no es lo que representan el temor y el temblor delante de la presencia del Señor. Hermanos, y el temor y temblor también nos enseñan a rechazar el orgullo espiritual de aquellos que se creen mucho, ¿verdad? Cuando los presentan y ahora el siervo de Dios, de siervo no tienen nada. Porque cuando usted no tiene temblor y temor delante de la presencia del Señor, usted cree que usted es el ejemplo para los demás. Y no, usted no lo es, hermanos. Hermanos, vivimos en un mundo donde muchas personas ven la gracia de Dios como una licencia para, perdónenme el costarriqueñismo, para hacer lo que les da la gana. No, es que soy salvo por gracia.
y piensa que con solo aceptar al Señor, por más que usted haga lo que usted quiera, antes de morirse usted va a tener los 5 minutos para arrepentirse. Perdóneme, hermano, pero un ataque al corazón, 30 segundos y usted está del otro lado. Esperemos que esté del lado de la vida eterna. Pero la gente piensa, no es por gracia, no hay problema. Entonces me autocomplazco y hago lo que yo quiera, porque tengo licencia, llamémoslo licencia para pecar, en lugar de la famosa película. Pero el apóstol Pablo, hermano, más bien nos recuerda que la salvación es un regalo inmerecido, que debemos tratar con la más profunda seriedad. Y perdónenme si soy redundante, y sé que lo he dicho mucho en estos 25 minutos, no sé cuánto llevo, ya me perdí. Seriedad, respeto, reverencia, eso es la salvación, hermano. Debemos tratarla de esa manera, porque no es un proceso cualquiera, ni es un regalo cualquiera. Yo quiero preguntar, hermanos, algo muy trivial. ¿Hay alguien aquí muy fanático de Apple? Ahora los adolescentes, ninguno es fanático. ¿Hay algún fanático adolescente del iPhone? ¿Hay algún adolescente fanático del iPhone? ¿O alguien? No me diga que no, hermano. Bueno, qué dicha, gloria a Dios. Si a usted le regalaran un 16 Pro Max, creo que está en lo más nuevo. Yo no soy fanático de esas cosas. Usted me va a decir que usted va a dejar que cualquiera le tome ese teléfono, hermano. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando le regalan el teléfono como adolescente? De papá, ¿y el estuche? Y la témpera, porque si no se me raya. No me digan que no, muchachos. ¿Y la témpera? No, y ya después pasamos a un nivel superior. ¿Y los AirPods? Porque dos guardes sean de cable, los audífonos, ¿verdad? No, tiene que ser AirPods. Porque es un regalo que usted aprecia. Y es un regalo que usted ve con seriedad. No, esto se me pierde y es una torta. Hermano, la salvación es infinitamente mayor que eso. Pero a veces cuidamos más otras cosas que la salvación. A veces cuidamos más a la pareja que a la salvación. O a los bienes que a la salvación. Entonces, hermanos, la reverencia hacia Dios nos motiva a examinar constantemente nuestras vidas y nuestras acciones, preguntándonos, ¿realmente estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Realmente estoy tratando mi fe con la seriedad que se merece? O que merece, perdón. ¿Realmente lo estoy haciendo? ¿O estoy teniendo en poco este regalo tan grande que me ha sido dado? Que lo tomo y lo dejo, lo tomo y lo dejo, y me autocomplazco y peco y hago lo que sea, porque la verdad es que el Señor es misericordioso. ¿Cómo estoy tomando el regalo de la salvación? ¿Lo estoy tomando con la seriedad correcta? Hermanos, el temor no es pasividad. El temblor no es pasividad. Es una disposición activa a vivir en santidad y en obediencia. Eso es temor y temblor. Y aprovechando, yo no sé si usted hizo principios de año nuevo, ¿verdad? Casi todos los hacemos. Yo siempre hago el mismo y nunca lo cumplo. Sigo pesando lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, como decía un amigo, gordito y feíto, pero bien arregladito, ¿ah? Por lo menos. Pero yo no sé si usted hizo un propósito de año nuevo. Pero qué lindo sería que nuestro propósito fuera en este año ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Qué sencillo, ¿verdad? Pero qué importante. Porque si no tenemos eso, no tenemos nada. Entonces, este año que recién inicia, aunque va muy rápido, siempre decimos lo mismo, que el año va muy rápido, nuestro desafío sería ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ahora bien, avancemos. ¿Cómo aplicarlo hoy? Bueno, Fabián, ¿cómo aplico el temor y temblor? Ya me dijiste que es temor y temblor, ya me dijiste que es un proceso serio. Bueno, ¿cómo lo aplico? Hermanos, como creyentes estamos llamados a modelar un temor y temblor santo. Y esto implica, vea qué sencillo los ejemplos que le tengo allí. Oración constante y sincera. Orad sin cesar, dice la palabra. Hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a caminar en obediencia, que nos ayude a caminar en rectitud, que nos ayude a caminar en santidad.
Pero si usted y yo no destinamos ni siquiera un segundo, ni un minuto a la oración, usted y yo no estamos ocupándonos de nuestra salvación. Hermanos, no venga al culto de oración si quiere. Ore en su casa. Porque en el momento que usted ore en su casa, usted va a tener ganas de venir al culto de oración. Pero si usted y yo no oramos, ¿cómo llenarlo la boca diciendo que somos salvos? Soy hijo de Dios, sí lo soy. Qué hermoso canto, hermanos. Escogido y otras cosas que no me acuerdo ahorita. Pero realmente estamos cuidando el regalo de la salvación si ni siquiera oramos, si la única oración son las 3 del desayuno, el almuerzo y la cena. Hermano, no, eso no es ocuparnos de nuestra salvación. Eso es autocomplacencia, eso es licencia para hacer lo que nosotros queramos. Por otra parte, necesitamos reflexionar regularmente sobre nuestras acciones, sobre nuestras motivaciones, a la luz de la palabra. Pero ¿cómo hacerlo si no la leemos? Si solo la abrimos hoy, cuando abrí el teléfono para leer Filipenses 2 del 12 al 15 con Fabián en la prédica. ¿Cómo examinar su vida si no se sabe lo que el salmista dijo? Examíname, oh Dios, pruébame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo, hermano? Va usted a examinarse si ni siquiera abre la palabra y no sabe que la palabra dice eso. Hermanos, y reconocer también que toda buena obra que hacemos es posible gracias a la obra de Dios en nosotros. Nada es posible por usted y por mí. Nada. Nada. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Su palabra dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, humildad delante de Dios. Examinarnos personalmente, orar constantemente y sinceramente, no solo cuando tengo una necesidad. Porque si a mí la palabra me dice que yo debo orar sin cesar, en algún momento de mi vida tendré momentos buenos o no. O usted siempre está en una pura prueba. Yo no creo. Algunos segundos, como la película de felicidad, le habrá dado el Señor. Entonces, que en esos momentos usted no ora, porque todo está muy bien. Hermanos, porque el único momento que tomamos para orar es cuando tenemos prueba. No, la palabra no nos llama a eso, hermanos. ¿Quiere aplicar el temor y temblor para ocuparse de su salvación como lo manda la palabra? Ore, examínese. Ore, examínese y sea humilde delante del Señor. Entonces, hermanos, debemos reflexionar sobre cómo vivir en temor y temblor mientras confiamos nuestra vida totalmente delante del Señor. A mí me gusta mucho una frase que escuché hace muchos años: abandónese en los brazos de Dios. Me gusta. Cuando usted se abandona en los brazos de Dios, usted no confía en nadie más. Eso también es temor y temblor. Les mencioné que Dios tenía un papel activo en nuestra salvación, ¿cierto? Y sí lo tiene. Y el papel de Dios, hermanos, vamos a explorarlo en el verso 13. Otra vez usted lo tiene ahí. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermano, esto nos dice que la salvación no es únicamente un esfuerzo suyo, claramente, ¿ok? Sino una colaboración divina con Dios, donde Dios obra en nosotros para cumplir su propósito. Quiero que quede claro, usted ni yo no damos salvación, ni la obtuvimos solos, ¿ok? Lo que quiere decir es que usted y yo tenemos una responsabilidad en ocuparnos de esa salvación. Pero le tengo buenas noticias, Dios cumple un papel importante en eso. En el mismo libro de Filipenses 1:6, Pablo dice: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque no somos usted y yo, es Él.
Pero usted y yo tenemos un papel fundamental en la salvación. Hermanos, Dios mismo está de nuestro lado, soportándonos, ayudándonos a que usted y yo nos ocupemos de la salvación. Y esto debe llenarnos de esperanza, amén, de motivarnos a depender más de su gracia. Qué lindo, no estoy solo, no estoy solo. Él está conmigo. En palabras simples, el papel de Dios en esta ayuda para ocuparnos de nuestra salvación es producir el querer como el hacer por su voluntad. Ahora usted mira, bueno, Fabián, ¿qué significa eso? Primero debemos entender otra vez qué significa producir en este texto. Y el término griego para produce es energeo, que implica una acción efectiva y poderosa. Acción efectiva y poderosa. Muy parecido al ocúpense, ¿cierto? Nosotros nos ocupamos y Dios produce. Hermanos, concretamente, la frase Dios produce el querer nos enseña que incluso nuestro deseo de buscar a Dios, nuestro deseo de obedecer su palabra, provienen ¿de quién? De Él. Porque si fuera por nosotros no hacemos nada. Es más rica la cama hoy para quedarnos. Gloria a Dios por usted que vino. Pero si fuera por nosotros no tendríamos deseos, porque nuestra naturaleza hace que no tengamos deseos ni ánimos de ocuparnos de nuestra salvación. Nuestra inclinación natural es al pecado, no es al Señor. Nuestra inclinación natural es alejarnos de Dios. Pero hermanos, su Espíritu trabaja en usted y en mí, transformando ¿qué? Nuestras prioridades. Y es allí donde yo digo, no, el domingo es día del Señor. Esa es mi prioridad, porque necesito de Dios. No para que el pastor no se entristezca porque no me ve, estoy seguro que se entristece, pero usted viene a la iglesia porque usted lo necesita, hermano, no porque el pastor. Usted no viene a la iglesia por mí, ni por el pastor, ni por nadie. Usted viene a la iglesia porque usted lo necesita. Si usted viene a la iglesia por otra cosa, hermano, no venga. Usted no, lo he dicho mucho, si usted viene solo porque le toca servir, hermano, con cariño, no vengamos. Venga porque usted tiene necesidad de Dios. Amén. Dios está activamente involucrado en cambiar nuestra voluntad para alinearla con la suya, porque nuestra voluntad nunca va a ser estar con el Señor. Entonces no estamos solos en esta lucha contra el pecado, ni en nuestro caminar hacia la santidad. El Salmo 37:4 encontramos un principio similar. Dice, versión revisada, la Reina Valera: disfruta la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Reina Valera: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, esto no significa que Dios simplemente le conceda a usted lo que usted quiere, sino que al buscar su presencia, Él transforma sus deseos para que sus deseos reflejen la voluntad de Él. Él produce en usted y en mí el querer buscarle a Él. Amén. Y por otra parte, el hacer. Hermanos, el Señor no solo cambia nuestros deseos, sino que también nos da la capacidad para actuar. Él nos da la fuerza, la disciplina, el compromiso necesario para que usted y yo vivamos conforme a su voluntad. Hay una parte que depende de nosotros. Hermanos, pensemos en Pedro. Antes de la crucifixión, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Pero después, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué no hizo? Proclamó el evangelio a más no poder, hermanos. En ese momento, cuando lo niega: yo te conozco, vos andabas con él. Qué lindo que le dijeran uno así. No, jamás. ¿Qué tenía Pedro en ese momento? Miedo. No, claro, si yo te vi sentado con él, no, jamás. Miedo. Pero ¿cómo si? Y esto es lo que más me impacta, es que hablas como él. Hermanos, Pedro sin siquiera
intentarlo reflejaba el regalo de la salvación. Si a mí alguien me dijera, es que usted habla como Jesús, qué lindo sería eso, hermanos. Es que hablas como Él. Pedro reflejaba la salvación y aún así lo negó. Pero aún así después se arrepintió y dice que lloró amargamente. Hermanos, si usted y yo no estamos ocupándonos de nuestra salvación, se vale arrepentirse. Llorar amargamente porque no hemos orado, no hemos estudiado la palabra, no estamos reflejando la luz de Cristo, y volver al camino de ocuparnos de la salvación. Y después Pedro, uno de los padres de la iglesia, ¿qué más podemos decir sobre Pedro? Hermanos, la historia de Pedro nos recuerda que el poder de Dios en nuestras vidas nos transforma de nuestras debilidades a tener fortaleza en el Señor. Eso lo hizo con Pedro, eso mismo lo puede hacer con usted y conmigo. Es que me cuesta mucho ocuparme de la salvación. Es que me cuesta mucho ser reverente delante del Señor. Es que me cuesta mucho tener un plan de oración. Hermano, es que Dios cumple un papel en eso. Es que Él lo ayuda a usted, Él me ayuda a mí. Como lo dice el Señor en Zacarías 4:6, yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Reina Valera, no es con fuerza ni poder, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Ahora bien, ¿por qué Dios hace todo esto? ¿Por qué Él produce el querer como el hacer? Porque le place, hermano. Porque es su buena voluntad. Simple y sencillamente por eso. Déjenme, ya me fui un poquito más atrás. Vamos a ver. Porque es su buena voluntad. Hermanos, su amor es tan grande por nosotros que nos salva. Juan 3:16, no se lo voy a repetir. Usted, estoy seguro que se lo sabe. Su amor no solo nos salva, hermanos, sino que su amor también nos capacita para vivir una vida que le glorifique. Él te da el regalo de la salvación, te salva, qué lindo el primer amor, pero Él no te deja ahí. Él te lleva de la mano, Él te discipula, su gracia es la que te sostiene. Y su propósito es el que se cumple en usted y en mí. Ya te di la salvación, ahí te dejo. No, Él cumple un papel importante. Hermanos, la buena voluntad de Dios es un recordatorio de su carácter amoroso y fiel. Mire lo que dice Jeremías 29:11, estoy seguro que usted se lo sabe. Solo, versión revisada, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Hermanos, Dios es el que obra en nosotros aunque no lo merezcamos. Es Él, porque su amor y su gracia son abundantes para nuestra vida. Entonces, nuestra salvación es un proceso en el que Dios está íntimamente involucrado. Él nos llama, nos transforma y nos capacita para cumplir su propósito. Pero otra vez, usted y yo tenemos una responsabilidad también en ese llamado. Ok, hasta aquí hemos explorado este pasaje de Pablo, de ocuparnos con profundo temor y temblor de nuestra salvación. Ahora bien, ¿cómo aplicamos Filipenses 2:12 a nuestra vida diaria? ¿Cómo los aplicamos? Hermanos, lo de hoy no es solo un llamado a la exhortación, no. Es un llamado activo a que nosotros vivamos nuestra salvación de manera concreta, de manera genuina. Estos versículos, hermanos, definitivamente nos desafían a depositar nuestra confianza en el Señor, a obedecerle a Él, a obedecerle a Él. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Y con esto quiero ir cerrando. Me voy a pasar un poquito. ¿Cómo aplicamos esto? Lo primero, perseverando en la obediencia. Incluso cuando las circunstancias no sean las mejores para nosotros. Hermanos, pensemos en los cristianos de la iglesia primitiva, los de Filipenses. Los filipenses, ellos enfrentaban persecución, rechazo social, vivían en medio de un contexto pagano. Pero aún así, ellos perseveraban en la fe.
en la fe en el Señor, porque comprendieron, vuelvo a repetirlo, que la salvación no es solo un punto en el tiempo y ahí se quedó. No, la salvación es un proceso continuo, un caminar con Dios. No es solo un evento aislado cuando vine al Señor y hice la oración de fe. Es un caminar, es un proceso. No me puedo quedar detenido. Hermanos, podemos enfrentar muchos tipos de retos en nuestra vida, no físicos tal vez, gracias a Dios. Pero hermanos, vea, está sonando el teléfono ya, hermanos. Pero hermanos, me desconcentró el teléfono, perdón, hermanos. Ok, nosotros debemos perseverar en la obediencia, recordar que la salvación no está en nuestras fuerzas, sino que es dada por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Su palabra dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Reina Valera, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda aplicación, hermanos, es colaborar con Dios en este propósito. Vamos a ver, déjame pasarlo por ahí. Es colaborar con Dios en el propósito de nuestra salvación. Nosotros debemos de ser receptivos a la obra de Dios en nuestras vidas, hermanos, sometiéndonos a su voluntad, pero no es algo que el Señor va a hacer solo, es algo que también le corresponde a usted. Esa es la segunda aplicación de este pasaje. Y finalmente, hermanos, y yendo un poco más adelante en el versículo 15, Dios nos llama a ser irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen, dice la palabra, como luminares en el mundo. Hermanos, esto es un recordatorio que nuestra salvación no es solo para nuestro beneficio. Nuestra salvación sí es personal, nos la dio a nosotros, pero no es para que usted se la guarde. Es para testificar de la gracia y el poder de Dios al mundo que nos rodea. Porque la misión que nos dejó el Señor no fue sean salvos y guárdenlo para ustedes. No, la misión del Señor es ir y hacer discípulos. Hermanos, la forma en que usted y yo vivimos nuestra fe, nuestra salvación, tiene un impacto directo en los demás. Cuando usted y yo mostramos santidad, integridad, amor y esperanza en todo lo que hacemos, reflejamos la luz de Cristo a los demás. Y un principio fundamental que tenemos en CCF, llámelo principio, misión, visión, valores, no me importa como usted le llame, hermanos, es que somos llamados a mostrar que hay vida en Jesús. Y si usted y yo no nos estamos ocupando de la salvación con temor y temblor, usted y yo no estamos reflejando la luz de Cristo. No. Lo que usted hace, lo que usted es lo que usted da. Si usted no ora, si usted y yo no leemos la palabra, si no pasamos tiempo con Él, ¿qué vamos a dar? Es que no hay necesidad de hablar, el testimonio habla así, pero es que si usted no ora, no lee la palabra y no pasa tiempo con Dios, es difícil que usted sea de testimonio que impacte a los demás sin hablar. Como Pedro, que sin hablar impactó a los demás. Entonces, ¿cómo damos ese siguiente paso, hermanos? Sencillo, con un corazón humilde. Diciéndole, Señor, estoy dispuesto, tengo mis ojos fijos en ti. Yo quiero ocuparme de mi salvación. Iglesia, a través de este llamado, Pablo nos dice que la salvación es un proceso que debemos trabajar todos los días. No nos quedemos con la oración que hicimos al inicio. C.S. Lewis tiene una ilustración muy linda. Imagínese usted como una casa viviente. Dios viene a su casa, qué lindo. Usted la remodeló. ¿A cuánto les gusta remodelar la casa? O limpiarla por lo menos, díganme que sí. Pero Dios viene a remodelarla, no solo a limpiarla. Y a veces derriba paredes. Y a veces derriba paredes de una manera muy dolorosa. ¿Ha visto esos programas de Discovery Home and Health donde derriban las paredes? Eso debe doler, hermano. Usted es esa casa, usted y yo.
Déjeme regalarle una ilustración. Imagínense un alfarero trabajando con una pieza de arcilla. A veces aplica presión, a veces suaviza con agüita. Qué lindo, ¿verdad? A veces aprieta la arcilla, pero siempre con el propósito de crear algo hermoso y útil. Así también es Dios con usted y conmigo. Cada experiencia, cada desafío, cada prueba es una herramienta en sus manos para transformarnos a usted y a mí en una obra, en una vasija linda que refleje el amor de Dios. Y como dice ahí, o parafraseándolo, y aunque muchas veces no entendamos el proceso, debemos tener la certeza que el Señor siempre sabe lo que hace. Aunque el barro no entienda el proceso, el alfarero siempre sabe lo que hace. Hermanos, que nuestras acciones reflejen que estamos ocupándonos de nuestra salvación. Que nuestro caminar refleje la luz de Cristo. Que nuestras acciones sean testimonio vivo del amor de Dios hacia los demás, para transformarlos también a ellos y que ellos puedan obtener el regalo de la salvación que usted también tiene. Le regalo un último consejo de la palabra. Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, escuche bien, iglesia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, iglesia, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lindo llamado nos hace la palabra al final. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, teniendo en claro que toda transgresión y desobediencia recibe su justa retribución? Tal vez usted en esta hora está cuidando de su salvación, gloria a Dios. El que esté firme, mire que no caiga. Cierre sus ojos, hermano. Y si me permite 5 minutos más, pastor, tómese un momento delante de la presencia del Señor. Examínese. ¿Realmente me estoy ocupando de mi salvación? ¿Realmente lo estoy haciendo con temor y temblor? ¿Realmente estoy entendiendo el regalo que recibí? ¿Realmente le he dado el peso a lo que fue recibir salvación hace más de 2000 años en el Gólgota, cuando su cuerpo fue destruido, fue molido por mis pecados, por mis transgresiones? Esto es un caminar continuo. Esto no sucedió y no me preocupo nunca más. No. Tómese este tiempo y medite. Y yo le invito, si usted necesita oración, no para que los demás se den cuenta que usted no se está ocupando de su salvación, no, porque eso es un tema de todos. Pero usted dice, yo quiero que el Señor me fortalezca en este proceso continuo. Yo quiero seguir ocupándome de mi salvación. Yo le invito, si usted tiene esa necesidad en su vida, levántese y vamos a orar por usted. Tenemos tiempo. No tenga pena, porque todos necesitamos del Señor. Todos deberíamos levantarnos y pasar. Amén. Fabián, yo no estoy seguro de que yo sea salvo. Después de lo que has hablado, no estoy seguro. Y yo quiero renovar mi compromiso de salvación con el Señor. Le invito también. Este es el momento.
Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos duros, desafíos. Que la vergüenza no le gane. Usted no se salva por la persona que está a la par. No debe importarle lo que la persona que está a la par piense. Eso es usted con Dios. Y le hago otra vez el llamado. Si usted quiere eso, lo invito, póngase de pie. No le voy a decir que pase, no se preocupe. Pero el hecho de que usted se ponga de pie simboliza su humildad. Gracias. Su humildad delante del Señor. Simboliza que usted ha reconocido que sin Dios usted no es nada. Y yo tampoco. Qué maravilloso el día cuando vino salvación a nuestra vida, hermanos. En mi caso, hace 40 años que vino salvación a mi vida. Qué privilegio. Y en el caso de ustedes estoy seguro que también.